Lo que estás a punto de escuchar no es un simple reporte científico ni una curiosidad astronómica más. Es, quizá, la historia que puede redefinir lo que entendemos del universo y de nuestro lugar en él. Durante meses, equipos de expertos alrededor del mundo han seguido el rastro de un objeto que, al principio, parecía ser otro visitante común del espacio. Un viajero helado, silencioso, sin intención alguna más que atravesar el vacío como tantos otros antes. Sin embargo, conforme se profundizó en sus detalles, la seguridad de los astrónomos comenzó a desmoronarse. Tres revelaciones, tres piezas imposibles que, al unirse, abrieron la puerta a un escenario aterrador. Lo que conocemos como Atlas podría no ser natural. Podría ser algo más, algo construido. Todo comenzó con las imágenes. Las primeras fotografías difundidas por orbitadores asiáticos no causaron mayor revuelo. Un punto brillante, un fulgor lejano, un cuerpo aparentemente común. Pero una vez que los datos pasaron por los filtros de procesamiento y realce, lo que aparecía en pantalla dejó a más de un analista mudo. El objeto no mostraba el típico gris apagado de los cometas que conocemos desde hace siglos. No exhibía la textura polvorienta ni el reflejo suave de un iceberg espacial. Atlas brillaba, y no cualquier brillo, un azul intenso, eléctrico, casi violento. Un azul que no tenía lógica en un cuerpo gélido. No era luz solar reflejada en gases congelados. Era un resplandor propio, extraño, profundo, como si emanara desde sus entrañas. Los científicos que al principio intentaron explicarlo con argumentos tradicionales quedaron rápidamente acorralados por los números. Porque cuando las imágenes se transformaron en secuencias temporales, el objeto no solo iluminaba, vibraba, cambiaba súbitamente de tonalidad azulada. Y lo hacía de formas que violaban principios básicos de la termodinámica. Un objeto extremadamente frío no debería emitir ese tipo de luz. Es una ley elemental del universo. Tan absurdo como sacar un cubo de hielo del congelador y verlo brillar más que una bombilla incandescente. Eso simplemente no ocurre. No puede ocurrir. Pero allí estaba, cruzando el espacio con una arrogancia luminosa que desafiaba décadas de certeza científica. Aunque lo más inquietante no era la luz, sino lo que se reveló al acercar el zoom lo suficiente. El objeto presentaba líneas, estructuras, bordes laterales que no encajaban con la forma caótica y rugosa de un cometa. Aunque la resolución no era perfecta, los patrones parecían demasiado ordenados, demasiado repetitivos, casi como si fueran placas o paneles ensamblados. No un accidente natural, sino un diseño. Ese fue el momento en que, silenciosamente, comenzó el miedo. Las imágenes que realmente podían resolver el misterio, las de máxima claridad y detalle, quedaron inmediatamente restringidas, atrapadas en protocolos gubernamentales, aprobaciones, comités evaluadores. Una burocracia tan gruesa que parecía diseñada para ocultar, no para proteger. Para más de un científico, la sensación era clara. Había evidencia, sí, pero estaba bajo llave, a milímetros de sus manos, pero fuera de su alcance. La siguiente revelación solo hundió más la ansiedad global, porque no era uno, no era solo Atlas. Observatorios independientes en distintos continentes comenzaron a detectar otros cuerpos más pequeños moviéndose en trayectorias extrañamente similares. No eran coincidencias, no eran desvíos aleatorios, eran movimientos coordinados, como si siguieran un patrón, como si estuvieran acompañándolo o escoltándolo. El primer centro que levantó sospechas formales fue un observatorio discreto ubicado en la península de Crimea, el Observatorio Margo. Equipado con instrumentos calibrados específicamente para captar destellos mínimos de luz lejana, registró comportamientos idénticos a los de Atlas. Lo que allí se detectaba era una especie de coreografía cósmica. Dentro de horas, Japón confirmó lo mismo. Luego Chile. Después Austria. Ya no era un fenómeno aislado. Era un patrón global. Algo se movía en formación. Entre los días 2 y 3 de octubre, mientras Atlas pasaba cerca de Marte a una distancia tan reducida que parecía imposible, unos 30 millones de kilómetros, las sondas en órbita registraron algo aún más perturbador. Atlas no solo avanzaba, aceleraba, y lo hacía de una forma que no concuerda con cómo los cometas cambian su velocidad. Cuando un cometa aumenta su impulso, lo hace expulsando material.
como un cohete natural. Pero en el caso de Atlas, para justificar la aceleración observada, habría necesitado expulsar una cantidad absurda de masa, más de 5.000 millones de toneladas en apenas un mes. Esa cantidad de eyección equivaldría a evaporar una montaña entera en semanas. Literalmente, un Everest volviéndose polvo y gas. Un espectáculo tan colosal que sería visible desde la Tierra incluso a simple vista. Telescopios, cámaras, sensores, todos habrían registrado el evento, pero no se vio nada. Ni una nube de polvo, ni un halo de vapor. Nada, solo silencio vacío. Un físico de renombre, Avi Loeb, revisó los cálculos. Si el objeto aceleraba sin perder masa visible, entonces debía haber otra fuerza empujándolo. Y esa fuerza no era gas, ni gravedad, ni nada conocido. La conclusión era tan irracional que ni siquiera se decía en voz alta. Propulsión interna. Tecnología. Aquella palabra fracturó a la comunidad científica. Algunos la llamaron fantasía. Otros, aunque con reservas, admitieron que los datos no cuadraban con un origen natural. Era como observar un vehículo avanzar sin que las ruedas giraran, sin combustible, sin tracción visible. O la física estaba equivocada o el objeto no era lo que suponíamos. Las pruebas de composición fueron el cuarto golpe, quizá el más devastador. Al analizar el espectro de luz reflejada por Atlas, un método confiable para conocer la firma química de un cuerpo, los resultados fueron alarmantes. Porque los patrones de níquel y hierro detectados no coincidían con ninguna fuente natural conocida en nuestro sistema solar. De hecho, los valores coincidían con algo terriblemente familiar. Aleaciones metálicas industriales creadas mediante procesos de refinación avanzados aquí mismo, en la Tierra. En la naturaleza, el níquel y el hierro se fusionan de manera inseparable dentro de estrellas masivas. No se separan solos. Hacen falta hornos, energía, maquinaria. Su presencia en proporciones artificiales en un objeto espacial era como abrir un sarcófago antiguo y encontrar adentro un celular funcionando. No tenía sentido. Y sin embargo, los datos estaban allí. Si eso no bastara, Atlas rompió otra norma fundamental de lo que significa ser un cometa. La mayoría son bolas de nieve sucia, compuestas de un 80-90% de agua congelada. Atlas, según sus análisis, contenía apenas un 4%. El resto era metal, carbono, silicatos. Era, básicamente, un cascarón seco, un cuerpo hueco. Un armazón. Las lecturas sobre la forma en que la luz rebotaba en su superficie revelaron otro misterio. El comportamiento del reflejo, la polarización extrema de la luz, no coincidía con nada natural. Solo materiales artificiales muy específicos, fabricados con alineaciones microscópicas perfectamente controladas, podían generar ese tipo de respuesta luminosa. El consenso silencioso era devastador. La materia prima de Atlas era tan artificial como un panel industrial. Pero quizá la pista más escalofriante no estaba en su composición, ni en su brillo, ni en sus movimientos, sino en su recorrido. Cada planeta que cruzaba en su camino, Marte, Venus, Júpiter, lo hacía con una exactitud quirúrgica, como si su trayectoria hubiese sido planificada, como si siguiera una ruta trazada con precisión matemática. Y durante el momento más crítico de su órbita, cuando se alineaba con el Sol y el brillo debería haberlo hecho visible desde la Tierra, desapareció, como si supiera cuándo y cómo ocultarse. Cuando matemáticos calcularon la probabilidad de que tal recorrido fuera natural, el resultado fue una cifra ridícula: 0.005%. 5 posibilidades entre 100.000. A nivel estadístico, equivalía a lanzar 3 dardos a ciegas y acertar 3 centros perfectos mientras alguien apaga las luces justo al lanzar. Pero quedaba un dato más. Uno que paralizó la sangre de quienes lo escucharon. La dirección exacta desde donde provenía Atlas coincidía con las coordenadas del famoso Wow Signal registrado en 1977. La señal de radio más enigmática de la historia humana. Un grito breve, potente, inexplicable. Y ahora, casi 50 años después, un objeto venía desde el mismo punto del cosmos. El reloj seguía corriendo. El 19 de diciembre de 2025 sería el día en que Atlas pasaría en su punto más cercano a la Tierra, a solo 167 millones de millas. Ese día,
Cada telescopio del planeta estaría apuntando hacia él. Esa fecha sería la prueba definitiva. Si Atlas había expulsado la masa necesaria para justificar su aceleración, la nube de fragmentos debía aparecer. Si no, entonces se confirmaría lo impensable, que no era un cometa, sino algo creado. Antes de que todo explotara en medios y redes, los observatorios ya estaban sintiendo la presión. Ingenieros, técnicos y astrofísicos revisaban sus simulaciones una y otra vez. Los modelos no se ajustaban. Nada concordaba. Ninguna ecuación tradicional explicaba su comportamiento. Las oficinas de análisis en distintos continentes se encontraban en el mismo punto, incredulidad absoluta. Y mientras el planeta contenía la respiración, una pregunta se repetía en cada conversación. ¿Qué es realmente Atlas? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y tú, ¿qué piensas? ¿Crees que estamos ante un fenómeno natural jamás visto, o ante la evidencia silenciosa de algo construido? Pero conforme los datos comenzaron a llegar desde distintas agencias, la inquietud creció todavía más. Las simulaciones que debían explicar el comportamiento de Atlas simplemente se derrumbaban. Nada encajaba con nada. En los pasillos del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, ingenieros y analistas trabajaban sin descanso intentando que el objeto obedeciera las ecuaciones clásicas de dinámica orbital. Modificaban parámetros, ajustaban densidades, alteraban la masa estimada, añadían posibles chorros de gas, incluso contemplaron escenarios de gravedad mutua con los otros cuerpos detectados. Pero cada modelo fallaba. No era cuestión de precisión. Era que, literalmente, no existía combinación alguna de factores naturales que reprodujera la aceleración que Atlas mostraba. Un analista lo dijo de manera casi poética mientras revisaba gráficas que no dejaban de contradecirse. Es como intentar encerrar un relámpago dentro de una fórmula. Esa frase recorrió las mesas de trabajo en silencio, porque en el fondo todos sentían lo mismo. Algo estaba mal. Algo que no era humano, ni terrestre, ni común. Al otro lado del océano, la Agencia Espacial Europea realizaba sus propios análisis desde su centro de operaciones en Darmstadt. Allí, expertos en trayectorias comparaban el movimiento del objeto con patrones conocidos de propulsión. Habían catalogado miles de perfiles de empuje, desde motores químicos antiguos hasta sistemas iónicos modernos, y aún así ninguno coincidía. Pero lo que llamó la atención fue algo más inquietante. El impulso del objeto no era continuo, sino rítmico. Pequeños ajustes en intervalos casi idénticos. Correcciones precisas, siempre con la misma magnitud, siempre con la misma cadencia. No era una pieza de roca bailando con el viento solar. Era algo que corregía su rumbo, como si estuviera siguiendo instrucciones, como si alguien, en algún lugar, lo estuviera guiando. Mientras tanto, la falta de transparencia de ciertos gobiernos solo hacía que la sospecha creciera. Las imágenes de más alta resolución, captadas por orbitadores asiáticos, seguían sin ver la luz pública. Fuentes internas, de manera anónima, filtraron detalles que encendieron aún más la controversia. Hablaron de patrones geométricos en la superficie, simetrías que jamás se habían observado en un cometa, segmentos rectilíneos que parecían ensamblados. Palabras como paneles, uniones, placas aparecieron en los rumores. Sin embargo, la postura oficial no cambiaba. Datos en revisión. Imágenes bajo proceso de validación. Información no concluyente. Para los científicos, aquello era como ver a la historia misma ser asfixiada por un sello administrativo. Hasta que una declaración pública rompió completamente la calma. El astrofísico Avi Loeb apareció en una transmisión en vivo que daría la vuelta al mundo. Se sentó, miró a la cámara con una serenidad que contrastaba con la gravedad del tema, y pronunció una frase que dividiría la ciencia moderna en un antes y un después. Si Atlas está acelerando sin pérdida de masa observable, entonces no estamos presenciando física natural. Estamos frente a tecnología. El silencio que siguió fue casi tangible. Era una frase que podía destruir carreras, pero también abrir puertas que la humanidad nunca se había atrevido a tocar. En cuestión de horas, la mitad del planeta lo ridiculizó. La otra mitad lo convirtió en profeta. En redes sociales, la discusión se volvió global, desbordante, caótica. Almohadilla Atlas Propulsión se volvió tendencia en múltiples idiomas. Videos,
teorías, debates improvisados. El mundo buscaba respuestas incluso sin entender aún las preguntas. Y como si el universo quisiera alimentar el fuego, la confirmación más contundente llegó poco después: los análisis espectroscópicos. Los datos finalmente fueron compartidos con equipos independientes y el resultado fue devastador para el escepticismo. La proporción de níquel y hierro reflejaba una firma química que jamás podría haberse formado de manera natural en un cuerpo helado. Era una proporción idéntica a la de aleaciones creadas por procesos industriales de refinación avanzada. El tipo de separación entre elementos que solo se logra con hornos especializados, energía controlada y maquinaria de precisión. Mientras los presentadores de noticias compartían los resultados, sus voces temblaban. Y no era para menos. El análisis no sugería, sino prácticamente gritaba, que Atlas tenía componentes procesados con tecnología. No era una montaña de hielo desgastada por el espacio. No era una reliquia congelada. Era algo fabricado. La audiencia global se polarizó aún más. Programas de televisión debatían si se trataba de una reliquia antigua proveniente de una civilización perdida en los confines del cosmos, o si era un objeto activo, una especie de mensajero interestelar. Se especuló sobre sondas autónomas similares a la famosa Oumuamua, pero con características mucho más avanzadas. Sin embargo, entre toda la confusión, una verdad se imponía. El mundo se estaba preparando para diciembre, el día en que la humanidad miraría a Atlas de frente. Observatorios en los 5 continentes se preparaban para la campaña de observación más coordinada de la historia. Equipos de ingeniería trabajaban turnos dobles calibrando sensores. Desde Chile hasta Japón, desde Hawái hasta la Antártida, todo instrumento óptico y espectral disponible se alinearía con un solo fin: encontrar la nube de gas que justificara la aceleración. Si existía esa nube, Atlas podría explicarse, pero si no existía, nada volvería a ser igual. El clima social también se volvió explosivo. Surgieron teorías, rumores, filtraciones. Se decía que satélites militares habían captado emisiones electromagnéticas provenientes del objeto. Otros afirmaban que un cuerpo más pequeño se había separado de Atlas meses atrás, como si fuera una pieza desprendida o una unidad secundaria. Los gobiernos negaban todo, pero las negaciones no importaban. La gente ya no necesitaba confirmaciones oficiales para creer. En ambientes académicos, 2 bandos irreconciliables emergieron. Por un lado, los guardianes del método tradicional, defendiendo la prudencia, insistían en que toda hipótesis extraordinaria debía sustentarse con pruebas extraordinarias. Por otro lado, un movimiento creciente, encabezado por Loeb, argumentaba que ignorar aquello que no encajaba era la verdadera anticiencia. Una frase suya comenzó a circular por todos lados: la historia de la ciencia no avanza protegiendo lo conocido, sino cuestionándolo. Galileo fue ridiculizado. Einstein fue burlado. El temor a equivocarnos nunca debe ser más grande que el deseo de comprender. Sus palabras encendieron a los estudiantes más jóvenes. Generaron debates en universidades. Convirtieron a Atlas en un símbolo de rebeldía intelectual. Y mientras los humanos discutían, el cosmos seguía moviéndose. Atlas continuaba su ruta hacia el perihelio, cortando las corrientes de radiación solar como un cuchillo. De pronto, equipos de medición detectaron un fenómeno desconcertante: pulsos electromagnéticos extremadamente sutiles que parecían emanar del objeto. No eran señales aleatorias. Tenían intervalos consistentes. Tenían ritmo. Los cometas naturales no pulsan. Se apagan, brillan, se deshacen, pero no pulsan como un latido eléctrico. Un técnico, casi paralizado, murmuró: «Está enviando algo». A pesar de la falta de pruebas sólidas, muchos sintieron un escalofrío. Era un miedo antiguo, profundo, ancestral. El miedo a lo que viene de arriba, del cielo, de lo desconocido. Fue entonces que surgió otro descubrimiento aterrador. Al reconstruir retrospectivamente la trayectoria de Atlas, verificando cada desvío gravitacional, cada curva, cada impulso registrable, surgió una coincidencia demasiado precisa para ser ignorada. Su camino coincidía casi exactamente con la dirección del famoso Wow Signal de 1977. Ese misterioso pulso de radio que, hasta hoy,
sigue siendo el candidato más sólido de comunicación extraterrestre jamás captado por la humanidad. ¿Cómo ignorar semejante conexión? Dos eventos separados por casi medio siglo, apuntando al mismo punto del espacio. Un mensaje que llegó en 1977. Y ahora, un visitante. Conforme la fecha se acercaba, la tensión llegó a niveles indescriptibles. La humanidad entera parecía contener el aliento. No era exageración. Los medios no hablaban de otra cosa. Los foros, las redes, incluso las conversaciones casuales giraban alrededor de Atlas. A medida que avanzaban los días previos al 19 de diciembre, se filtraron documentos de gobiernos preparando comunicados de emergencia. Uno de ellos, particularmente inquietante, decía: clasificar el evento como fenómeno astronómico extraordinario de origen indeterminado. Incluso en la negación se notaba el miedo. Las noches previas al evento, ciudades enteras vieron a personas subir a azoteas para observar el firmamento. Familias enteras se reunían frente a transmisiones en vivo de observatorios. Los científicos más jóvenes no podían dormir. Los periodistas ensayaban cómo narrar la posible confirmación de vida inteligente. Nadie quería fallar en ese momento histórico, porque algo era evidente. Atlas ya no era un cometa. Era un espejo que reflejaba el profundo deseo humano de no estar solos. Y conforme el día se aproximaba, una certeza se abría paso entre todo el ruido. El 19 de diciembre no sería un día cualquiera. Sería el día en que la humanidad miraría directamente a lo desconocido. Cursor arrancó con forma de mano hacia la derecha antes de continuar. ¿Tú qué sentirías si llegaras a ver un objeto en el cielo sabiendo que podría no ser natural? ¿Curiosidad? ¿Miedo? ¿Esperanza? Cuéntamelo. Y entonces llegó el día. 19 de diciembre de 2025. El día en que el mundo entero dejó de hacer ruido para mirar hacia arriba. En cada continente, desde grandes ciudades hasta pueblos remotos, millones de personas esperaban la misma escena. Científicos en bata blanca dentro de laboratorios silenciosos, familias enteras reunidas en azoteas, jóvenes con telescopios improvisados y ancianos que jamás habían sentido tanta expectativa en su vida. Incluso quienes nunca habían creído en fenómenos espaciales se asomaban por las ventanas. Los noticieros transmitían en vivo con la voz quebrada, repitiendo una y otra vez: el James Webb ya está apuntando hacia Atlas. Era una frase que retumbaba en cada rincón del planeta. Durante 48 horas previas al momento crucial, el telescopio más poderoso jamás construido se mantuvo fijo en la trayectoria del objeto. Sus instrumentos, sensibles hasta niveles que rozan lo inimaginable, ya estaban recibiendo datos. Y justo después de las 3 horas UTC, los primeros paquetes de información comenzaron a llegar a la Tierra. No eran imágenes aún. Era un torrente de números, intensidades de luz, longitudes de onda, fluctuaciones mínimas en la reflectividad. Todo eso se traduciría, en cuestión de minutos, en la verdad. En la sala de control de la NASA, el silencio era tan profundo que se escuchaba el zumbido de los monitores. Científicos con décadas de experiencia temblaban con una ansiedad infantil. Si la nube de gas estaba ahí, todo volvería a la normalidad. Si no estaba, entonces la humanidad se encontraba ante algo que no sabía nombrar. El primer informe llegó en forma de un simple gráfico en pantalla. La línea que representaba la dispersión de gas alrededor del objeto estaba completamente plana. No había rastro de vapores, fragmentos, ni polvo. El vacío alrededor de Atlas era tan limpio que parecía artificialmente pulido. Los expertos se miraron entre sí, pero nadie se atrevió a hablar, hasta que un técnico, con la voz casi extinguida, murmuró: «No hay nube, ninguna». Y aunque era solo un suspiro, resonó como una sentencia. Si la nube no existía, entonces Atlas no había empujado su masa hacia afuera. Entonces se había movido por voluntad propia. Había acelerado sin cumplir las leyes que rigen a los cometas. La naturaleza no hace eso. Solo la tecnología. Los siguientes segundos se vivieron como un terremoto emocional. Nadie sabía si alegrarse, si temblar, si llorar. Pero era solo el inicio. Las primeras imágenes procesadas comenzaron a aparecer, todavía borrosas. El objeto, antes considerado una roca irregular, ahora mostraba un brillo uniforme, casi metálico. Conforme los algoritmos del Webb afinaban la nitidez,
Comenzaron a aparecer ángulos, bordes, simetrías, una serie de placas hexagonales que parecían superpuestas como las escamas de un ser blindado. Patrón tras patrón, cada uno alineado con precisión milimétrica. La naturaleza no crea hexágonos perfectos en objetos de cientos de metros. No crea paneles. No crea simetría intencional. Un ingeniero respiró hondo y, sin apartar la mirada de la pantalla, susurró. Eso es un revestimiento. Es estructura. Era la frase que nadie quería escuchar, pero que todos esperaban. Mientras el equipo revisaba la superficie del objeto, otro fenómeno se registró de manera simultánea. Uno mucho más desconcertante. Desde el corazón del objeto comenzó a surgir una señal. No era luz reflejada. No era ruido ambiental. Era un pulso electromagnético tenue, pero constante. Cada 11 segundos, como el compás de un reloj cósmico, la señal se repetía. Un patrón limpio, matemático, imposible de clasificar como natural. El web no estaba diseñado para recibir señales de radio, pero aún así la detectó. Otros observatorios en tierra confirmaron la misma cadencia. Era una señal sincronizada, idéntica en intensidad y duración. No había duda, no era ruido, era intención. Cuando los analistas convirtieron los intervalos de la señal en código binario, apareció algo aún más sorprendente. Los números coincidían con una de las secuencias matemáticas más antiguas y universales. Una secuencia de números primos, 2, 3, 5, 7. Un lenguaje que cualquier civilización avanzada podría considerar común, un punto de partida, una firma. El caos estalló en el mundo antes de que los gobiernos pudieran controlarlo. Las cadenas de noticias interrumpieron todo. Las redes colapsaron entre afirmaciones, miedo, euforia, teorías. El mensaje era claro. Atlas estaba emitiendo una señal estructurada, deliberada. En cuestión de horas, iglesias se llenaron. Mercados se detuvieron, calles se vaciaron. El mundo sintió que algo inmenso había cruzado la frontera entre lo imposible y lo real. En una pequeña oficina de Massachusetts, Avi Loeb contemplaba los datos con los ojos vidriosos. Jamás había buscado fama, pero ahí estaba, frente al hecho que había arriesgado su carrera defendiendo. Es propulsión, dijo con voz quebrada. Pero no es nuestra. Cuando finalmente salió ante las cámaras, pronunció la frase que se volvería histórica. Hoy, la física cambia. Hoy, no somos los únicos ingenieros del universo. Mientras tanto, Atlas hizo algo que dejó a todos sin respiración. Aceleró otra vez. La aceleración no fue violenta. No fue caótica. Fue suave, precisa, como el ajuste de un piloto experto que reposiciona un vehículo con delicadeza. La trayectoria del objeto comenzó a desviarse ligeramente de su rumbo original. Ya no apuntaba hacia el interior del sistema solar. Estaba girando hacia arriba, alejándose del plano orbital de los planetas. Era un movimiento claro. Estaba abandonando el sistema. Algunos lo interpretaron como una retirada. Otros, como el cierre de un ciclo. Pero fuera cual fuese la razón, ocurrió otro fenómeno inesperado. La señal que antes pulsaba cada 11 segundos comenzó a cambiar. El ritmo se aceleró, luego se modificó. Surgieron patrones más complejos. Los pulsos adquirieron modulaciones que parecían capas dentro de capas, como si el objeto estuviera transmitiendo algo antes de marcharse. Los observatorios más sensibles del mundo comenzaron a triangulizar la señal. No era aleatoria. Estaba siendo dirigida directamente hacia la Tierra. A las 8:47 UTC, la red de espacio profundo recibió un paquete final. Un patrón geométrico, 10 anillos concéntricos atravesados por una línea diagonal. 10. El número de anomalías que definían a Atlas. Una línea. Su dirección de movimiento. Era imposible no interpretarlo como un mensaje visual, un símbolo. No había palabras, no había gramática. Era simple, pero profundo. Casi elegante. Y entonces ocurrió la última revelación. Atlas comenzó a iluminarse. No era la luz de un cometa reflejando al sol. Era una luminosidad propia, que emergía desde adentro. Un azul profundo, electrificado, creciente. Durante 13 minutos exactos, el objeto brilló más que cualquier cometa registrado.
Su resplandor era visible incluso durante el día si se usaban filtros. Los instrumentos se dispararon con datos imposibles de explicar. La energía emitida no correspondía a ninguna reacción química, ni a sublimación, ni a radiación térmica conocida. Era, simplemente, algo que no teníamos palabras para describir. Y luego, se apagó. No explotó. No colapsó. No se fragmentó. Simplemente desapareció. Un instante estaba ahí, brillando como un faro. Al siguiente, el espacio estaba vacío. La reacción mundial fue indescriptible. Algunos gritaban, otros lloraban, algunos cayeron de rodillas. Los gobiernos improvisaron comunicados urgentes. La ONU convocó reuniones extraordinarias. Las universidades se llenaron de debates a medianoche. Y en los hogares, miles de millones de personas hacían la misma pregunta. ¿Qué acabamos de presenciar? Las respuestas no llegarían de inmediato. Pero lo poco que se sabía era suficiente para dividir la historia en dos. Antes de Atlas y después de Atlas. Días después, un informe conjunto de las principales agencias espaciales del mundo se publicó con un lenguaje tan prudente que parecía desesperado por no decir la verdad. El documento afirmaba que Atlas presentó características incompatibles con comportamiento cometario natural y que emitió una secuencia electromagnética no aleatoria antes de su desaparición. Y aún así, lo más revelador era lo que no decía, porque el silencio hablaba más fuerte que cualquier párrafo. En los meses que siguieron, la humanidad intentó volver a la rutina, pero ya nada era igual. Surgieron movimientos espirituales, teorías filosóficas, intentos de descifrar el símbolo de los 10 anillos. Algunos creyeron que Atlas había sido una advertencia. Otros pensaron que era un saludo. Otros más afirmaron que era apenas una sonda exploratoria, una mensajera en un viaje mucho mayor. Y mientras el mundo buscaba interpretar lo ocurrido, una nueva generación de científicos comenzó a trabajar. Ya no preguntaban si estamos solos. Preguntaban algo más profundo. ¿Por qué nos miraron? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y tú, si hubieras sido testigo directo de ese resplandor azul antes de que desapareciera, ¿qué pensarías? ¿Lo interpretarías como un mensaje, una despedida, o algo más? Pero mientras la gente intentaba procesar aquel misterio, los laboratorios más importantes del planeta trabajaban día y noche para descifrar lo que había ocurrido. La desaparición de Atlas no solo había dejado un vacío físico en el cielo, sino un abismo intelectual. Cada disciplina, desde la física cuántica hasta la antropología, quería entender el alcance de lo que habían presenciado. Y aunque las agencias oficiales se mostraban cautelosas, en privado los expertos admitían que ningún fenómeno conocido podía explicar lo que se había visto. En universidades, auditorios abarrotados se llenaban con conferencias que parecían más relatos épicos que exposiciones científicas. Profesores que antes se rehusaban a hablar de vida extraterrestre ahora lo hacían con la voz temblorosa. No era locura, insistían. Era el análisis directo de los hechos. Atlas había acelerado sin expulsar masa, había emitido pulsos estructurados, había reflejado aleaciones idénticas a procesos de refinación industrial. Como si fuera poco, había mostrado un comportamiento de navegación que solo podía llamarse consciente. Los estudiantes escuchaban con una mezcla de miedo y fascinación. Para muchos, era el nacimiento de una nueva era. Para otros, un recordatorio de lo pequeños que somos. Pero para la comunidad científica, era algo más profundo, la ruptura de un paradigma. La obligación de aceptar que quizá los límites de la física no estaban donde creíamos, o que había manos desconocidas trabajando en estructuras que jamás pensamos que existieran. El informe oficial conjunto de NASA, ESA y CENESA se convirtió en el documento más descargado del año. Su tono era prudente, casi calculado para no causar pánico. Sin embargo, cada página dejaba más preguntas que respuestas. Cuando decía propiedades inconsistentes con comportamiento cometario, lo que realmente significaba era, esto no es un cometa. Cuando decía secuencia electromagnética no aleatoria, el subtexto era, esto es un mensaje. Y cuando concluía con la frase se requieren más estudios, lo que todos entendieron fue, no sabemos qué fue eso, ni por qué pasó. Pero más allá de los informes oficiales, comenzaron a aparecer detalles que no habían sido publicados. Científicos que habían participado en las observaciones, incapaces de guardar silencio,
comenzaron a revelar fragmentos. Uno de ellos habló en una conferencia privada, sin cámaras ni teléfonos. Lo que dijo recorrió pasillos enteros en cuestión de horas. Cuando Atlas emitió su último destello azul, afirmó, nuestros sensores detectaron un cambio en el espacio-tiempo alrededor del objeto. No un agujero negro, ni un túnel de radiación, algo más sutil, algo que no pudimos clasificar. Según él, el objeto no había desaparecido en un sentido convencional. No se había desintegrado. No se había movido demasiado rápido para ser detectado. Simplemente había dejado de estar en el rango de detección del espacio tridimensional, como si hubiera cruzado una puerta, como si hubiera sido absorbido por un mecanismo que no teníamos forma de comprender. Muchos descartaron esa explicación por considerarla demasiado especulativa, pero otros, especialmente físicos teóricos, comenzaron a trabajar discretamente en modelos que permitían desplazamientos no lineales. La idea de que Atlas hubiese saltado a otra región del espacio, o incluso a otro plano de realidad, ya no sonaba como ciencia ficción. Sonaba como una posibilidad, por remota que fuera, dentro de las ecuaciones que ahora se estaban reescribiendo. Mientras tanto, en los foros de Internet y redes sociales, la interpretación popular tomó caminos inesperados. Algunos transformaron el símbolo de los 10 anillos concéntricos en un icono espiritual. Lo imprimieron en ropa, lo tatuaron, lo usaron como fondo de pantalla. Otros lo estudiaron como si fuera un mapa. Después de todo, la línea diagonal parecía apuntar en una dirección específica. ¿Y si no era un adiós? ¿Y si era una instrucción? Varios aficionados comenzaron a comparar el símbolo con estructuras astronómicas reales, órbitas de estrellas, alineaciones de cúmulos, trayectorias de cometas antiguos. En poco tiempo surgieron especulaciones sobre si Atlas había llegado de un sistema concreto, quizá uno conocido o cercano. Aunque ninguna teoría era verificable, la conversación se mantenía viva, y no solo en redes. Gobiernos enteros discutían estas posibilidades en reuniones privadas. Nadie lo admitía públicamente, pero todos lo pensaban. ¿Y si Atlas no fue el primero? ¿Y si no será el último? Semanas después de su desaparición, observatorios continuaban revisando las grabaciones, buscando cualquier rastro residual. Querían determinar si la luz azul final había dejado una firma medible en el espacio cercano. Y aunque la mayoría de las capturas mostraban solo vacío, hubo un hallazgo que llamó la atención. Un tenue residuo de polarización negativa cerca de la última posición. No era una huella común. No era un eco de radiación. Era algo desconocido. Algo que no debería estar ahí. Los investigadores especularon que podía tratarse del rastro energético del mecanismo que Atlas había usado para desaparecer. Pero sin modelos, sin precedentes, sin herramientas, todo era incertidumbre. Lo único seguro era que la señal no coincidía con ningún fenómeno natural registrado. Mientras eso ocurría, otra pregunta comenzó a aparecer en las conversaciones entre expertos. Si Atlas estaba construido, ¿quién lo construyó? La idea de una civilización capaz de crear un objeto así, capaz de viajar por décadas, ajustar su rumbo con precisión quirúrgica, emitir señales matemáticas, cambiar su estado energético y desaparecer, era abrumadora. No se trataba de un visitante accidental. Parecía ser un dispositivo deliberado. Una sonda, un mensajero, un testigo. Algunos teóricos sugirieron que Atlas podría ser lo que en la literatura científica se conoce como una sonda de reconocimiento pasivo, un artefacto enviado a observar civilizaciones emergentes sin intervenir directamente. Una forma de monitoreo que no exige presencia física de una especie, sino tecnología autónoma avanzada. Otros proponían algo aún más audaz, que Atlas fuera parte de una red intergaláctica de objetos encargados de transmitir información entre sistemas distantes. Una especie de infraestructura cósmica. Más allá de las teorías, hubo un hecho que inquietó especialmente a los estrategas militares y a las agencias de defensa. Atlas había demostrado capacidades tecnológicas que superaban por completo cualquier cosa que los seres humanos habían creado. Si existía una civilización detrás de aquello, eran miles, quizá millones, de años más avanzada. Algunas voces en privado mencionaron riesgos. ¿Y si el objeto no era amistoso? ¿Y si su visita no era un saludo, sino una evaluación? Pero esas voces quedaban en segundo plano frente a otra interpretación, mucho más esperanzadora,
que Atlas no representaba una amenaza, sino una oportunidad, una señal de que no estábamos solos, de que alguien, en algún punto del universo, también miraba hacia afuera, que la soledad cósmica que la humanidad había sentido por milenios quizá era solo una ilusión. La pregunta que recorría los foros especializados, los cafés universitarios y hasta las sobremesas familiares era simple. ¿Volverá a aparecer otro objeto como Atlas? Los astrónomos no lo descartaban. Al contrario, varios comenzaron a revisar catálogos de cometas antiguos buscando anomalías similares. Algunos encontraron registros de trayectorias inusuales en objetos olvidados del siglo XX. Nada concluyente, pero lo suficiente para sembrar la sospecha. Tal vez hemos visto visitantes antes sin darnos cuenta. En paralelo, un detalle estremecedor emergió de un análisis independiente realizado por un equipo en Japón. Compararon la secuencia del pulso de Atlas con la modulación del Wow Signal de 1977. Y aunque no eran idénticos, sí encontraron patrones compatibles, como si ambos fenómenos compartieran un origen común, como si el pulso fuera una especie de continuación o eco de aquel mensaje. Esto alimentó una teoría fascinante, que Atlas había sido la respuesta al Wow Signal, un mensaje recibido en 1977. Un visitante llegado casi 50 años después. La posibilidad era tan poética como aterradora. Con cada nuevo hallazgo, con cada conversación, una certeza comenzaba a solidificarse en la mente colectiva. Atlas no fue un accidente. No fue una roca más. Fue un mensaje, un signo, un recordatorio de que somos observados. Y mientras el mundo seguía procesando todo esto, una pregunta inquietante emergió con cada vez más fuerza. Si alguien envió a Atlas, entonces alguien está allá afuera, escuchando. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Tú qué pensarías si supieras que quizá otro objeto ya viene en camino? ¿Te sentirías preparado, o preferirías no saberlo? Y aunque el mundo trataba de volver a la normalidad, aquella sensación de estar siendo observados no desaparecía. No era paranoia, era intuición colectiva. Una especie de eco psicológico que se había despertado el día en que Atlas se iluminó por última vez. Los noticieros seguían analizando los datos, los científicos debatían en conferencias, los expertos en señales revisaban el patrón de los 10 anillos. Pero nada de eso lograba traer respuestas definitivas. Lo único que había crecido desde su desaparición era la certeza de que algo cambió para siempre. En los meses siguientes, varios equipos de astrofísica se dedicaron a recrear la trayectoria completa del objeto desde que fue observado por primera vez. La idea era simple. Si podían reproducir su camino con suficiente precisión, tal vez encontrarían algún indicio sobre su origen o su destino. Pero el proceso fue cualquier cosa menos sencillo. Cada iteración del modelo mostraba que el objeto parecía haber hecho correcciones milimétricas en partes de su viaje que ningún cometa habría logrado ejecutar. A veces, desviaciones tan pequeñas que parecían insignificantes, hasta que se comprendió que esos movimientos no eran errores, sino decisiones. Se detectaron microajustes en momentos clave. Cuando pasaba cerca de Júpiter, durante ciertos cambios de inclinación orbital y sobre todo durante su acercamiento final al Sol. No eran movimientos aleatorios. Todo parecía ser parte de una trayectoria planificada. Era como ver a un barco navegando entre corrientes invisibles, siguiendo una ruta trazada con mapa en mano. Cada maniobra tenía un propósito. Y ese propósito no era sobrevivir, como haría un cometa común, sino llegar. Llegar a un lugar específico. Llegar a nosotros. Esto provocó uno de los debates más intensos dentro de los círculos científicos. ¿Y si Atlas no solo se acercó a la Tierra, sino que ya sabía exactamente dónde estábamos? Algunos investigadores sugirieron que, si había sido enviado desde la región asociada al Wow Signal, había tenido casi medio siglo para viajar. Eso significaba que alguien, en algún punto del cosmos, podría haber conocido nuestra existencia desde los años 70. Era un pensamiento inquietante, porque si sabían de nosotros desde entonces, también sabían que no teníamos forma de responder. Pero lo que más desconcertó a los expertos no fue la trayectoria, sino algo que comenzó a notarse cuando revisaron los pulsos electromagnéticos captados antes de su desaparición. Cada investigador veía la secuencia de números primos y se hacía la misma pregunta. ¿Por qué esa señal? ¿Y por qué justo antes de irse?
Un grupo de matemáticos propuso una idea sorprendente. Sugirieron que la señal podría haber sido un mecanismo de confirmación, un tipo de prueba para medir si la humanidad era capaz de identificar patrones matemáticos básicos. Si lográbamos reconocer la secuencia, significaba que teníamos pensamiento lógico, que podíamos distinguir entre ruido y estructura, que éramos capaces de leer un mensaje simple. Sería el equivalente a tocar la puerta de una casa para ver si alguien responde del otro lado. Otros especialistas de comunicación interestelar tenían una visión más emocional. Pensaban que aquel no era solo un mensaje racional, sino un saludo, una forma de decir, sabemos que están ahí, sabemos que escuchan. Pero había algo más. Los espectros de luz captados durante el destello final revelaron un comportamiento energético desconocido. No era radiación térmica, ni ionización, ni nada visto en cometas o asteroides. La intensidad creció de manera exponencial, casi controlada, como si el objeto estuviera concentrando energía para un propósito específico. Algunos físicos compararon el patrón con lo que ocurriría si una nave lograra salir del espacio tridimensional utilizando manipulación del campo cuántico. No porque existiera una tecnología conocida capaz de hacerlo, sino porque era el único modelo que se acercaba a lo observado. Aunque nadie lo decía abiertamente, la idea estaba allí. Atlas no se apagó, se fue. A otro lugar, a otro estado, a otra dimensión. Mientras tanto, en distintos países comenzaron a surgir proyectos que buscaban interpretar el símbolo de los 10 anillos. Algunos pensaban que representaba un sistema solar desconocido. Otros lo interpretaban como un diagrama de las anomalías observadas durante su paso. Otros, más ambiciosos, creían que era un mapa interestelar. Pero ninguna teoría encajaba a la perfección. Lo único claro era que el símbolo tenía intención. Y esa intención no era al azar. En paralelo, comenzaron a recopilarse testimonios de astrónomos que habían estado presentes durante la observación en tiempo real. Uno de ellos, un investigador chileno con más de 30 años de experiencia, confesó algo que no se había atrevido a decir públicamente. Cuando el objeto emitió esa última luz azul, todos sentimos algo, no sé explicarlo. No fue miedo, no fue sorpresa. Fue como si supiera que lo estábamos mirando. Esa frase se volvió viral, no por ser científica, sino por capturar un sentimiento que muchos habían tenido en silencio. El sentimiento de que Atlas, de alguna forma, estaba consciente de nuestra observación, como si su acto final hubiese sido una respuesta. En centros de investigación de varios países, se llevaron a cabo reuniones internas clasificadas, no para estudiar los datos públicos, sino para analizar una pregunta que comenzaba a inquietar a quienes manejaban información sensible. ¿Qué significa que Atlas apuntara su señal directamente a la Tierra? ¿Por qué ese detalle, aunque ya era conocido por los científicos, apenas comenzaba a llegar a conocimiento público? La señal no fue omnidireccional. No fue un grito al espacio. Fue un rayo dirigido. Eso solo podía significar que nos estaba hablando a nosotros. No al sistema solar. No al vacío. A nosotros. Uno de los informes internos filtrados decía: si el objeto fue capaz de identificar nuestra posición exacta con tal precisión, implica un conocimiento previo de nuestra geolocalización astronómica. Es decir, nos tenía mapeados. Y eso, para muchos, era incluso más trascendente que la señal en sí. En el mundo filosófico, teólogos y antropólogos comenzaron a debatir el impacto que tendría la confirmación de una inteligencia externa en creencias, culturas y estructuras sociales. Algunos sostenían que la humanidad podría entrar en una etapa de reflexión profunda, incluso de unión. Otros opinaban que la incertidumbre frente a lo desconocido podría generar crisis. Pero todos coincidían en algo: el encuentro con una inteligencia mayor obligaría a repensar quiénes somos y qué lugar ocupamos en el cosmos. Mientras tanto, las comunidades científicas seguían trabajando en silencio. Revisaban los datos de la polarización extrema, del espectro metálico, del patrón de propulsión. Cada vez que intentaban encajar los resultados en modelos conocidos, el mismo problema surgía. Nada de lo que la humanidad ha construido jamás se comporta así. Ningún vehículo, ningún motor, ningún material, ninguna señal. Era como si Atlas fuese un objeto miles de años adelantado a cualquier tecnología terrestre.
Pero entre todo ese análisis técnico surgió una pregunta más profunda, más humana, más inquietante. ¿Y si Atlas era solo el primero de muchos? La idea comenzó como un susurro. Luego, como una hipótesis de pasillo. Más tarde, como una posibilidad considerada en reuniones oficiales de alto nivel. Porque si una civilización puede enviar una sonda de reconocimiento, también puede enviar otra, y otra, y otra. En uno de los miles de foros donde se debatía el tema, un usuario publicó una reflexión que se volvió viral. Las civilizaciones avanzadas no envían un solo mensajero. Envían flotas, redes, sistemas completos. Lo raro no es que Atlas haya venido. Lo raro sería que fuera el único. Y esa idea cambió nuevamente el tono del debate global. En última instancia, en silencio, sin comunicados oficiales, sin anuncios grandiosos, los observatorios del mundo comenzaron a activar sistemas de monitoreo permanente, revisando sectores del cielo que antes eran ignorados. Sabían que la pregunta ya no era si estamos solos. La pregunta era, ¿cuándo aparecerá el próximo? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y tú. ¿Crees que Atlas fue solo un visitante solitario, o el primero de algo mucho más grande? Pero mientras los gobiernos seguían moviéndose con cautela y la población intentaba acostumbrarse a vivir en un mundo donde Atlas había existido, algo inesperado comenzó a ocurrir en la comunidad científica. La pregunta ya no era si había vida más allá de la Tierra. Esa duda se había evaporado con el último destello azul del objeto. La pregunta ahora era mucho más profunda. ¿Qué quería decirnos? Con el paso de las semanas, la interpretación del símbolo de los 10 anillos se convirtió en una obsesión global. Era sencillo, geométrico, contundente. Había sido transmitido justo antes de la desaparición del objeto, como si fuera una especie de firma o marca final. Algunos expertos lo comparaban con los saludos matemáticos que la humanidad había enviado al espacio en sondas como Voyager. Otros lo veían como un código, un mapa, un mensaje condensado en una imagen. En varios laboratorios de Estados Unidos, Europa y Asia, los científicos comenzaron a superponer el patrón sobre modelos astronómicos tridimensionales. Lo rotaban en ángulos distintos, lo proyectaban sobre constelaciones, lo escalaban según distancias entre cuerpos celestes. Cada equipo tenía una hipótesis diferente. Algunos creían que representaba la estructura interna del objeto. Otros pensaban que eran los 10 eventos anómalos detectados durante su recorrido. Otros, más audaces, proponían que era una representación de un sistema solar lejano. Ninguna teoría fue concluyente, pero todas compartían la misma sensación. El símbolo era demasiado preciso para ser decorativo. Tenía un propósito. Mientras eso sucedía, también aumentaba la tensión en el comportamiento final del objeto. Atlas no se apagó, no se desintegró, no explotó, desapareció. En un instante estaba ahí, brillando con un azul casi eléctrico, y al siguiente simplemente no existía en ninguna longitud de onda detectable. No había rastro térmico, ni rastro radioeléctrico, ni siquiera una distorsión persistente en la polarización de la luz. Solo un silencio absoluto, tan perfecto que parecía deliberado. Varios físicos comenzaron a plantear una idea que en otro tiempo habría sido considerada fantasía. Quizá Atlas no se fue, sino que cambió de estado, como si hubiera atravesado un umbral dimensional, como si hubiera entrado a una región del espacio donde nuestras herramientas no podían seguirlo, no porque se moviera demasiado rápido, sino porque su forma de existir ya no coincidía con la nuestra. A medida que estas teorías avanzaban, también hacía un temor silencioso. Si podía entrar y salir de nuestro espacio, entonces también podía volver, cuando quisiera, sin advertirlo, sin anunciarse. Se discutió la posibilidad de que su desaparición fuera parte de un protocolo, que Atlas no debía permanecer demasiado tiempo en la cercanía de una civilización que aún no estaba lista, que el objeto había llegado, observado, enviado un mensaje, evaluado la respuesta y luego regresado a su origen, tal vez para transmitir datos, tal vez para reportar nuestra existencia, tal vez para decidir qué ocurriría después. Mientras los académicos debatían con cautela, la sociedad tomó caminos más variados. Algunos movimientos espirituales interpretaron la desaparición como un acto simbólico, un gesto de paz.
La idea de que no estamos solos se convirtió en un mensaje de esperanza para muchos. Otros, sin embargo, sintieron un miedo profundo, el miedo a la vulnerabilidad, al darse cuenta de que, si Atlas hubiera querido causar daño, no habría habido forma de evitarlo. Pero hubo un grupo, mucho más discreto, que comenzó a trabajar en un proyecto distinto. Equipos de ingeniería avanzada, matemáticos y especialistas en comunicación interestelar propusieron una idea audaz: enviar una respuesta, un mensaje hacia la misma región desde donde Atlas había llegado, una especie de eco deliberado, una forma de decir: recibimos su señal, estamos aquí. El debate sobre este proyecto se volvió intenso. Algunos argumentaban que responder era peligroso, que llamar la atención de una civilización superior podría traer consecuencias imprevisibles. Otros creían que la oportunidad era única, que quizá Atlas había sido enviado precisamente para ver si éramos capaces de contestar, para medir si nuestra curiosidad era mayor que nuestro miedo, para evaluar si estábamos preparados para dar el siguiente paso. La discusión nunca llegó a resolverse públicamente, pero fuentes internas, bajo anonimato, afirmaron que al menos un prototipo de señal ya estaba en pruebas. No sería un mensaje complejo, no tendría palabras ni idiomas humanos. Sería algo simple, puro, matemático, igual que la secuencia que Atlas nos había enviado. Mientras la humanidad debatía si debía responder o no, surgió otro descubrimiento inquietante. Observatorios de varios países comenzaron a examinar datos antiguos, especialmente de cometas registrados décadas atrás. Buscaban patrones similares a los de Atlas. Algo, lo que fuera, que demostrara que este no había sido un evento único. Y aunque la mayoría de los cometas estudiados no mostraban nada fuera de lo común, hubo un caso específico que llamó la atención. Un objeto detectado en 1991 que mostraba anomalías leves pero reales. Ninguna tan notable como las de Atlas, pero suficientes para generar dudas. Como si hubiera existido un precursor, pero la tecnología de la época no hubiese sido capaz de registrar más. Esto dejó en el aire una pregunta que causó escalofríos entre los investigadores. ¿Y si hemos visto otros antes, pero no teníamos la capacidad de reconocerlos? Si eso fuera cierto, entonces Atlas no sería un visitante extraordinario, sino el primero que logramos notar. El primero que coincidió con una humanidad capaz de observarlo, de analizarlo, de reconocer su naturaleza. Y eso llevaba a una conclusión aún más profunda. Quizá no somos el objetivo. Quizá solo somos el receptor más joven. La idea se expandió rápidamente. ¿Y si esta civilización, o lo que fuera, había recorrido ya decenas, cientos, miles de mundos? ¿Y si lo que vimos era solo una entrega rutinaria de información? ¿Y si Atlas era parte de un evento que ocurre en muchas civilizaciones justo cuando alcanzan cierto nivel tecnológico? Algunos lo compararon con el momento en que un niño empieza a hablar y finalmente recibe una respuesta. No porque se le ignore antes, sino porque antes no está listo para entender. Entre todas esas teorías, hubo una que capturó la imaginación del público. Propuesta por el propio Dr. Lowe, fue bautizada como la hipótesis Atlas. Según ella, el objeto era una sonda autónoma diseñada para recorrer largos periodos en el espacio interestelar buscando señales de vida inteligente. Al detectar emisiones de radio, como las que la humanidad comenzó a emitir a mediados del siglo XX, la sonda se habría desviado de su trayectoria original para aproximarse al sistema responsable de esa señal. Es decir, no se encontró porque la estuvimos llamando sin querer. No con intención, sino con tecnología, con ondas de radio, televisión, satélites, con todo lo que enviamos al espacio sin pensar que alguien podría estar escuchando. La idea era inquietante, pero también hermosa. No estábamos solos porque nunca habíamos estado silenciosos. Mientras el mundo absorbía esta posibilidad, los observatorios seguían atentos a cualquier nueva anomalía en el cielo. No querían esperar medio siglo para recibir otra sorpresa. Y aunque oficialmente no se reportó nada nuevo, comenzaron a circular rumores, en chats internos, en correos filtrados, en conversaciones privadas. Algunas estaciones afirmaban haber detectado pulsos extremadamente débiles en regiones muy lejanas del cielo, pulsos que no coincidían con estrellas, ni con púlsares, ni con fuentes de ruido conocidas. Eran demasiado regulares,
demasiado matemáticos, pero también demasiado débiles para confirmarlos. Quizá eran errores, quizá eran coincidencias, o quizá eran otra cosa. Una frase se volvió recurrente entre los astrónomos más jóvenes. El cielo está hablando. Solo necesitamos aprender a escucharlo. Y mientras el planeta seguía girando en silencio, una última verdad se hacía evidente, una verdad que muchos sentían pero pocos decían en voz alta. Atlas había cambiado algo en nosotros, porque esa luz azul no solo iluminó un objeto desconocido, iluminó una posibilidad, iluminó una certeza que la humanidad llevaba miles de años tratando de responder, iluminó nuestra curiosidad, nuestro miedo, nuestra esperanza. Por primera vez, el universo no parecía un vacío inmenso. Parecía un lugar lleno de misterio, lleno de vida, lleno de algo que nos mira desde la distancia. Y aunque nadie sabe cuándo volverá a aparecer otro objeto similar, todos coinciden en algo. El silencio del cosmos nunca volverá a sentirse igual, porque ahora sabemos que ese silencio tal vez solo es una pausa antes de la próxima señal. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y tú, después de escuchar toda esta historia, ¿crees que deberíamos responder si volvemos a recibir una señal? ¿O es mejor guardar silencio y observar? Te leo en los comentarios.